Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros, el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez vengo a opinar del disco Flaming Pie de mi héroe musical absoluto que como saben es Paul McCartney. Bueno, si es primera vez que ves uno de mis videos opinando de discos de Paul McCartney, te recomiendo que veas esta lista de reproducción que te dejaré aquí en las tarjetas y también en la descripción, que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino, opinando de discos ya sea de Paul McCartney o de Wings. También he opinado de toda la discografía de los Beatles, que son mi banda favorita de la vida. Y bueno, para aquellas personas que no hayan visto mis videos opinando de discos de Paul McCartney, les recomiendo mucho que vean esos videos, porque he opinado no de todos, pero sí de una gran mayoría de sus discos principales de estudio, ¿ok? Porque la discografía de Paul McCartney es muy amplia y muy extensa, y de hecho todavía hay algunos discos que me falta escuchar, pero son sobre todo esos discos como The Fireman o los discos sinfónicos, ese tipo de discos, porque discos de estudio como los solistas, como los principales, con canciones originales, por así decirlo, me los he escuchado todos porque Paul McCartney es mi Beatle favorito y es mi ídolo musical. Si tuviera que escoger uno sería él, Paul McCartney. Así que bueno, pero bueno, para el resto de las personas y el resto de super rockeros del cómic y amigas de YouTube que ya han visto gran parte de mis videos opinando de discos de Paul, ya saben cómo funciona esto. Opinaré de discos de él y en este video vengo a opinar de Flaming Pie, que es un disco muy especial y me alegra mucho poder estar grabando este video porque no solo porque me encanta opinar de discos de Paul McCartney, sino también porque a modo personal debo decir que Flaming Pie es un disco que me encanta y lejos de mi fanatismo y lejos de mi favoritismo por Paul McCartney sobre todo, debo decir que tratando de ser lo más objetivo posible, sin duda alguna Flaming Pie es uno de los mejores discos de la carrera de Paul McCartney, ¿ok? Y en este video voy a explicar las razones del por qué y también tengo muchas ganas de hablar del contexto de producción de este disco que es muy interesante. De hecho, yo siento que entendiendo y comprendiendo el contexto de producción de Flaming Pie podemos entender de mejor manera por qué este disco es tan bueno y es tan especial también, ¿ok? Así que bueno, nos quedamos en Off the Ground, que fue el último disco del cual opiné de Paul McCartney en el canal de Super Chino. Ese video lo pueden ver en la lista de reproducción que les dejé aquí en las tarjetas y en la descripción, como les mencioné. Bueno, después de la gira de Off the Ground, que fue una gran gira para Paul McCartney, en la cual visitó algunos países de Latinoamérica por primera vez en su carrera, tal es el caso de Chile, por ejemplo. Menciono a Chile porque yo soy chileno, ¿ok? Por eso la primera vez que Paul McCartney vino a Chile fue en los 90 con la gira de Off the Ground. Bueno, después de que acabó esa gran gira que también derivó en el disco Paul is Life, un disco en vivo de la gira de Off the Ground. Después de eso vendría el proyecto de Anthology, que bueno, para los que sean seguidores de los Beatles como yo, sabrán que el proyecto de Anthology fue lo más cercano a una especie de reunión de los Beatles, y digo lo más cercano porque evidentemente en 1994 y 1995, que era cuando se produjo este proyecto de Anthology, John Lennon ya estaba muerto, obviamente, porque como sabemos murió en 1980, lamentablemente, que en paz descanse. Sin embargo, los otros tres Beatles, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, se reunieron también con George Martin también y a algunos personajes del círculo Beatle clásico que se desarrolló durante los 60. Y bueno, muchos personajes de esa época se volvieron a juntar y hicieron el gran proyecto de Anthology, que es un proyecto que para mí fue muy exitoso porque fue muy fructífero, encuentro yo. Porque bueno, publicarían 2 canciones nuevas
que bueno, no eran nuevas, sino que eran canciones inéditas, mejor dicho, que eran 2 demos que John Lennon hizo en sus últimos años de vida, que son Real Love y Free as a Bird. 2 temazos, si me lo preguntan a mí, sobre todo Real Love. A mí Real Love me encanta, les juro que lloro con Real Love, se me hace un tema hermoso. Para mí es una de las canciones más hermosas que John Lennon compuso en toda su carrera. Pero bueno, John Lennon dejó estas canciones grabadas en vida, eh, como unos demos. Entonces, George, Paul y Ringo como que musicalizaron las canciones y acompañaron el demo de John Lennon con instrumentos en esa época, en los 90, y publicarían Free as a Bird y Real Love. Pero bueno, no voy a opinar de estas canciones extensamente porque podría inclusive dedicar un video al proyecto de Anthology porque fue muy interesante. Y bueno, eso fue muy relevante, esas 2 canciones nuevas, y también de la reunión y el proyecto de Anthology también salió un libro, salió también una especie de documental o serie documental en la cual los propios Beatles cuentan su historia, que es como la biografía más cercana o más oficial, por así decirlo, de los Beatles, de todas las que hay, porque es contada por ellos mismos. Y también saldría la trilogía de discos de Anthology, que incluye demos y outtakes, tomas alternativas, grabaciones caseras, grabaciones inéditas de todos los años de los Beatles juntos, ¿ok? Así que bueno, fue un gran proyecto, y este proyecto, digamos que fue muy refrescante, sobre todo para Paul McCartney. De hecho, hoy día estaba leyendo información sobre Flaming Pie y leí que en esa época, cuando estaba sucediendo todo lo de Anthology, EMI le dijo a Paul McCartney que no publicara discos solistas durante los próximos 2 años, porque en ese periodo iban a lanzar los discos de Anthology e iban a lanzar muchas cosas de los Beatles, y lo ideal era que ningún Beatles solista lanzara un disco nuevo porque como que iba a opacar los discos que se estaban lanzando de recuerdo de los Beatles, ¿no? Entonces como que claro, Paul McCartney se sintió un poco indignado al principio, pero esto le sirvió a Paul para empezar a pensar mucho mejor cómo hacer su próximo disco. De ahí nace Flaming Pie, porque hay que tomar en cuenta que Flaming Pie es un disco que se grabó literalmente en 2 años. Se empezó a grabar desde febrero de 1995 hasta febrero también, pero de 1997. Se grabó en distintas sesiones esporádicas y las canciones fueron saliendo de a poco. Y bueno, casi todo el disco se grabó entre ese periodo, entre febrero del 95 a febrero del 97, para finalmente publicar el disco completo en mayo de 1997. Sin embargo, hay 2 excepciones. En los 14 temas que tiene el disco hay 2 excepciones que no fueron grabados en este periodo, sino que fueron grabadas antes inclusive. Estas canciones son Great Day y Calico Skies, que estas 2 canciones se grabaron en una sesión de septiembre de 1992. Así es, un par de meses antes de la publicación de Off the Ground. ¿Ok? Entonces siempre se me hizo muy curioso eso, que Great Day y Calico Skies ya estaban grabadas antes de publicar Off the Ground, por lo cual pudieron haber formado parte del disco, las pudieron haber metido a último momento, pero finalmente Paul McCartney decidió publicarlas e incluirlas en Flaming Pie, lo cual para mí fue la decisión más acertada, si me lo preguntan. Y bueno, también de hecho de esa sesión que Paul hizo en septiembre de 1992 se grabó el tema When Winter Comes, que bueno, para los que hayan escuchado, el último disco que Paul McCartney ha publicado hasta ahora en su carrera, que es el McCartney 3 de 2020, el disco de pandemia, del cual ya opiné en el canal también, pueden ver el video en la lista de reproducción que les dejé aquí en las tarjetas en la descripción. Bueno, en este disco está incluida una canción antigua que es When Winter Comes, que es la que acaba McCartney 3, ¿ok? Y claro, esta canción se grabó originalmente en 1992, entonces esta canción estuvo inédita durante muchos años hasta que en 2020 con la publicación de McCartney 3 se mostró la canción, ¿ok? Así que bueno, es muy importante tener todos estos aspectos en cuenta porque yo les he mencionado que a modo personal a mí me gusta que ojalá los discos musicales sean lo más cortos posibles, sin llegar a ser un EP tampoco, porque es muy corto un EP, pero a mí por lo general me gusta que los discos duren entre 33 a 40 minutos máximo. Para mí ya más de 45 minutos ya me empieza a agobiar bastante un disco, o no agobiar, pero
como que siento que ya algunos temas se pudieron haber quitado, algunas canciones pudieran haber sido más cortas, qué sé yo. Esto no lo digo tanto por discos de Paul McCartney, sino que lo digo por discos de artistas y bandas en general, ¿ok? A mí en lo personal prefiero que sean discos lo más cortos posibles, o si no, que mejor sean dobles, porque los discos dobles o triples tienen la intención de ser largos y qué sé yo, y están partidos por la mitad más encima, entonces prefiero el formato de disco doble a un disco muy largo que sea solo uno, la verdad. Y claro, Flaming Pie dura 53 minutos y tiene 14 temas. Y claro, para mí 53 minutos es un disco largo, la verdad, pero ¿saben qué es lo que pasa con Flaming Pie? Que yo me preguntaba por qué, claro, por qué este disco es largo, dura 53 minutos, sin embargo me encanta y me cuesta tanto encontrarle puntos malos o quitarle algunos temas, o quizás acortarlo le quitaría la gracia o qué sé yo, y creo que ya sé por qué es eso, porque tomando en cuenta que el disco se grabó en un lapso de 2 años, y que en esos 2 años Paul McCartney grabó y compuso muchas canciones, y más encima muchas canciones se descartaron de Flaming Pie, eso también es importante decirlo. De hecho, estaba leyendo de que hay algunas canciones que se grabaron y que nunca se han mostrado, que están completamente inéditas y que solo se saben los títulos. De hecho, creo que hay un tema del cual ni siquiera se sabe el título y hasta el día de hoy no se ha revelado. Entonces, eso es muy curioso porque la verdad es que, bueno, a mí no me gusta pensar en la muerte de Paul McCartney, pero seamos sinceros, en algún momento tiene que suceder, lamentablemente, porque todos los seres humanos tenemos que descansar. Paul McCartney también tiene derecho a descansar. Pero bueno, me da mucha pena y tristeza pensar en eso, pero la verdad es que me gustaría que estas canciones inéditas, que solo se conocen los títulos y que no han sido publicadas como tal, me gustaría que se publiquen después de la muerte de Paul, porque serían mucho más valoradas por los seguidores y por gente que inclusive no está tan adentrada en la discografía de Paul McCartney solista, la verdad. Creo que lanzar las canciones cuando Paul todavía esté en vida, no, como que mejor que se lancen cuando ya haya fallecido, porque va a ser más emocionante volver a escuchar algo nuevo de él una vez que esté muerto, que en realidad no es nuevo, sino que es inédito, inédito para nosotros, para el público. Pero bueno, eso es un entre paréntesis que nada que ver, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, Paul McCartney afortunadamente tiene algo que me encanta de él y algo que también me encanta de los Rolling Stones y de muchas bandas de los 60 y 70, es que ahora es, ahora es viejito, Paul es de la tercera edad y Paul ya está consolidado y ya es un clásico sin haber muerto y me encanta eso, no tuvo que morir a los 27 años para ser un clásico. Paul estando vivo ya es un clásico, lo cual a mí me encanta, así que bueno. Pero bueno, volviendo a Flaming Pie, muchas canciones de este disco quedaron descartadas, algunas quedaron como lados B. Recuerden que yo no opino de lados B que quedaron fuera de los discos de Paul en estos videos porque serían muy largos. Tengo pensado hacer uno o varios videos opinando de lados B de discos y sencillos de Paul McCartney, ¿ok? Que de todas sus épocas, desde Wings hasta de Wings en adelante. Y bueno, también están esos temas que, como les dije, no se han revelado hasta el momento. Entonces, claro, en ese periodo de 2 años en el que Paul grabó y compuso muchas canciones, dejó 12 de esas y no 14, porque recuerden que ya se habían grabado dos antes que eran Great Day y Calico Skies en el 92. Entonces, claro, en ese periodo de 2 años, Paul McCartney seleccionó las 12 canciones para Flaming Pie y le agregó las dos de la sesión de septiembre del 92 y así se creó Flaming Pie. Y bueno, Flaming Pie es un disco muy especial porque, como les digo, a mí los discos largos no me gustan mucho y para mí, de hecho, un disco de 53 minutos para mí es un disco largo. Sin embargo, creo que tiene una duración precisa. La verdad es que si este disco hubiera durado más de una hora, creo que lo hubieran cagado y creo que ahí sí que ya le habría encontrado quizás algún que otro relleno, pero creo que 53 minutos es una duración precisa. Les adelanto que para mí ninguna de las 14 canciones es mala, para mí todas son buenas. Evidentemente hay algunas mejores que otras o más impresionantes que otras o qué sé yo, pero para mí ninguno de los 14 temas hace decaer el disco. Para mí el disco no decae en ningún momento como tal, y para mí no hay absolutamente ninguna canción mala en Flaming Pie de las 14. Y eso es lo que me gusta del disco y la verdad es que cuando yo estaba como haciendo el guión para esta opinión, digamos que me costó mucho encontrarle puntos malos a Flaming Pie porque este disco, si no es una obra maestra, está rozando la perfección prácticamente. Así que
Disculpen si es que voy a alabar mucho a Paul McCartney en este video, pero es que de verdad no solo lo voy a alabar porque sea mi ídolo absoluto, sino que porque este específicamente, Flaming Pie, para mí es uno de los mejores discos de su carrera. Y para mí aquí empieza una seguidilla de discos tremendos de Paul McCartney que a mí me encantan, que sería Flaming Pie. También publicaría el disco de covers Run Devil Run, que si bien es un disco de covers, es un muy buen disco de covers. De hecho, es uno de mis discos de covers favoritos de la vida. También Driving Rain, que tengo mucho que decir de este disco. En un futuro le dedicaré un video. Y bueno, después publicaría Chaos and Creation in the Backyard, que si ustedes me lo preguntan a mí, para mí es el mejor disco que Paul McCartney publicó en todo el siglo XXI, la verdad. Y bueno, también Memory Almost Full me gusta bastante. Pero bueno, no voy a opinar de estos discos porque el video sería muy largo y me desvío del tema, que es Flaming Pie. Discúlpenme si es que me desvío del tema, es que hablar de Paul McCartney me apasiona mucho, como ya se debieron haber dado cuenta. Pero bueno, el cuento es que Flaming Pie es una obra maestra, es un tremendo disco que tiene 14 canciones. Y algo muy interesante de este disco es que por qué le mencioné tanto y le puse tanto énfasis a lo del proyecto de Anthology de los Beatles, porque realmente creo que eso definió Flaming Pie digamos, en la propuesta del disco, en el estilo musical del disco, en el tipo de melodías que maneja Paul McCartney a lo largo de todas las canciones y también inclusive en el formato y en el aura y en el espíritu de Flaming Pie. Es como un límite territorial que quiebra la intimidad que tú y yo podríamos tener jamás. Y bueno, en todo esto que les mencioné del proyecto de Anthology, para mí es muy importante para Flaming Pie, como mencioné, porque de hecho es solo cuestión de analizar un poco el título del disco, el aura, la gente que está involucrada en Flaming Pie, para darse cuenta de por qué posiblemente Flaming Pie es el disco más beatlero de Paul McCartney en años y en décadas quizás. Porque, a ver, para mí decir que cierto disco de Paul McCartney solista recuerda mucho a los Beatles o cierta canción de Paul McCartney solista recuerda a los Beatles, para mí es un poco, no sé si decir estúpido porque suena muy feo, pero para mí es un poco como obvio decirlo porque en los años que los Beatles estuvieron juntos, en los legendarios años 60, en los cuales se desarrolla la historia de los Beatles y su trayectoria en general, evidentemente Paul McCartney dejó mucho de su sello en los Beatles. Entonces, la verdad es que canciones como Yesterday o Hey You o Obladi Oblada o Let It Be son canciones tan macarnianas que si Paul McCartney nunca hubiera formado parte de los Beatles, lo cual hubiera sido horrible, pero imaginemos un what if, un que hubiera pasado si Paul McCartney nunca hubiera formado parte de los Beatles, esas canciones a Paul se le hubieran ocurrido igual, siento yo. O habría hecho ese estilo de canciones muy parecidas. O sea, realmente el estilo de Paul McCartney de componer canciones para mí es igual, ya sea en los Beatles, en Wings o solista. Lo que pasa es que, claro, los elementos alrededor igual influyen hasta cierto punto. Y el periodo y lo que vive Paul McCartney en el momento también influye mucho. Pero en general el estilo de Paul McCartney, su estilo de componer canciones y su estilo de componer melodías es casi siempre el mismo. Por lo tanto, para mí es como muy obvio que uno sienta un aura beatlera en los discos solistas de Paul, en sus canciones solistas, porque él fue un Beatle, básicamente, ¿ok? Obviamente. Pero de verdad, en serio, Flaming Pie es uno de los discos más beatleros de un Beatle solista que ya no es parte de los Beatles. No sé si me explico. O sea, realmente, si los Beatles hubieran seguido juntos en 1997 y hubieran lanzado un nuevo disco, muchos de los temas que Paul McCartney nos hubiera mostrado en ese disco habrían sido como los de Flaming Pie, sin duda alguna. Y bueno, es solo cuestión de ver quiénes están involucrados en la creación de Flaming Pie o quienes colaboran en Flaming Pie, porque la producción del disco está a cargo del propio Paul, de Jeff Lynne, que es integrante de Electric Light Orchestra, una muy buena banda que ellos tienen el tema de Mr. Blue Sky, que posiblemente lo conozcan. Pero bueno, lejos de esa canción, Electric Light Orchestra es una gran banda. Y también por inclusive nada más y nada menos que George Martin, ¿ok? El legendario productor de los Beatles.
Además hay que tomar en cuenta que también en este disco Ringo toca la batería, ¿ok? Ringo toca la batería y eh, Linda, la esposa de Paul, sacaría en gran parte de las fotos del disco, del arte del disco, las sacaría ella, como lo hizo en el álbum Blanco, por ejemplo, y como lo ha hecho en muchos discos solistas de Paul. Y a propósito de Linda, este disco Flaming Pie representa el fin de una era también, porque lamentablemente un año después de la publicación de este disco, en abril de 1998, casi un año después de publicar Flaming Pie, Linda fallecería de cáncer de mama. Entonces, bueno, que en paz descanse Linda. Yo adoro a Linda, lo digo en serio. Ahí Paul McCartney quedó viudo y evidentemente lo afectó bastante, porque la verdad es que, bueno, la verdad es que yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que yo y muchos estaremos de acuerdo en que el amor de la vida de Paul McCartney fue Linda, sin duda alguna. O sea, Linda fue el amor de la vida de Paul McCartney. O sea, a modo personal debo decir que Linda y Paul son una de mis parejas favoritas de la vida, la verdad. O sea, bueno, uno no sabe cómo eran en su intimidad o cómo era el día a día en ellos, obviamente, porque no los conozco como personas, porque son famosos, pero lejos de eso, se nota que era una pareja muy linda, se nota, y que era una pareja muy familiar también por los hijos que tuvieron y que era una pareja muy sana. Siempre me dio esa impresión y adoro a Linda, la amo a Linda, que en paz descanse. Eh, entonces, bueno, este es el último disco solista que Paul McCartney publica en su carrera, siendo acompañado por Linda. De hecho, también escuchamos coros de ella a lo largo del disco, en que para mí pudieron haber tenido más presencia, la verdad, pero bueno, de todas formas está acreditada con coros Linda en el disco. Y, y bueno, la verdad es que también considero que Flaming Pie es uno de los discos, en términos generales, uno de los discos más rockeros de la carrera de Paul McCartney. Para mí es uno de los discos más rockeros que Paul hizo en toda su carrera, junto a Venus and Mars y Back to the Egg the Wings, y junto a Driving Rain posiblemente también, que ya hablaré de ese disco en un próximo video, ¿ok? Pero bueno, como pudimos comprobar, este disco está rodeado de una aura Beatle, y la cereza sobre el pastel es que, ¿por qué el disco se llama Flaming Pie? Que eso, Flaming Pie significa tarta en llamas. Bueno, el nombre de Flaming Pie viene de nada más y nada menos que John Lennon, de una frase que John Lennon dijo una vez en una entrevista, me parece, en 1961, cuando los Beatles recién estaban empezando y cuando todavía no eran tan famosos como lo serían después, antes de la Beatlemanía y todo eso. En John Lennon, respecto al nombre de por qué los Beatles se llamaban así, dijo que fue que una vez apareció un hombre de una tarta en llamas y les dijo a los Beatles, les dijo, ahora ustedes se van a llamar los Beatles con A, ¿ok? Entonces de esa frase de John Lennon, tan muy de su estilo, de su tipo de humor, nació el nombre del disco de Paul McCartney en 1997, Flaming Pie. Así que sí, el nombre de Flaming Pie existe gracias a John Lennon, básicamente. Así que imagínense, o sea, el título, el aura del disco, el estilo del disco, el tipo de composiciones del disco, el tipo de melodías. También, ¿cuántas canciones hay en este disco? 14. En la mayoría de los discos de estudio de los Beatles siempre tenían 14 canciones, en su mayoría, a excepción de unos cuantos discos, pero la mayoría de los discos de los Beatles de su carrera tenían 14 canciones, era como el número que más se repetía en cantidad de canciones dentro de sus discos de estudio. Y bueno, también está Ringo, está George Martin, está Linda. ¿Qué más quieren, la verdad? O sea, Flaming Pie es un disco extremadamente beatlero, es un disco muy Beatle, y eso se valora mucho y por eso también es un disco muy especial. Sin embargo, también algo que me gusta mucho es que a pesar de que Flaming Pie, claro, es un disco con un estilo muy Beatle y es un disco como muy Paul McCartney, muy su estilo, se siente a la vez un disco refrescante y eso es muy difícil, la verdad. Como mantenerte en tu estilo, en tu esencia, pero sonar refrescante, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, Flaming Pie se publicó 30 años después que Sgt. Peppers. O sea, es así, la verdad. Había pasado mucho tiempo y Paul McCartney ya tenía una carrera solista más que consolidada. Y Paul McCartney se dio el lujo
tomarse el tiempo para hacer este disco, de hacerlo con calma, con paciencia. También por eso me gusta mucho escuchar este disco, porque a pesar de que dura 53 minutos y a pesar de que yo lo encuentro un disco largo, no lo encuentro un disco largo en el mal sentido. Yo creo que dura lo justo y necesario. Para mí, si se hubiera alargado más, ahí sí que posiblemente lo habría considerado un problema. Pero lo que pasa es que este disco se nota que se hizo con tanta calma, con tanta paciencia, que Paul McCartney de verdad pensó muy bien qué canciones incluir en este disco y cómo estructurar el disco. No fue un disco que se hizo a la rápida, se nota que no. Es un disco hecho con mucha calma y paciencia y es un disco muy bien pensado. Entonces, claro, estos 53 minutos del disco están muy bien pensados, muy bien estructurados y además son temazos, así que la verdad es que no me quejo de la duración. Para mí es una duración precisa. Gracias a Dios no fue más largo, porque en los 90 lamentablemente hay un montón de discos que son larguísimos y que para mí eso le afecta mucho a los discos. Me pasa mucho con los discos de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, que a mí me encantan los Red Hot Chili Peppers, pero los Red Hot Chili Peppers tienen la mala costumbre de hacer discos excesivamente largos y si fueran más cortos para mí serían mejores, la verdad, como discos en general. Pero bueno, lejos de eso, voy a pasar a opinar de las canciones de Flaming Pie, que son 14, son varias. Quiero opinar brevemente de cada una. Y bueno, nos vamos a encontrar un montón de temazos, así que prepárense. Uno, dos, uno, dos, un, dos, tres y... Artefactos lúdicos. Artefactos lúdicos. Artefactos lúdicos. Artefactos lúdicos. En The Song We Were Singing es la canción que hace empezar a Flaming Pie. Y la verdad es que es una excelente forma de comenzar. Me encanta el sonido de la guitarra acústica y el precioso estribillo cantado apasionadamente por Paul McCartney. Es impresionante lo jovial que se escucha la voz de Paul McCartney, sobre todo tomando en cuenta que en el momento que grabó esta canción tenía 53, 54 o 55 años aproximadamente. Y la verdad es que es una de mis canciones favoritas del disco. Me encanta, es una brillante composición, una gran forma de empezar. Y continuamos con una de mis canciones favoritas, sin duda alguna, de Flaming Pie, que sería The World Tonight, que es un temazo. De verdad que no solo es una de mis canciones favoritas de Flaming Pie, sino que también es, a modo personal, una de mis canciones favoritas de toda la carrera solista de Paul McCartney. Adoro los arreglos de guitarra eléctrica que se escuchan muy rockeros y muy deliciosos. Y la verdad es que me encanta mucho sobre todo esa parte en la que Paul canta I don't care what you wanna be, I got back so far, I am front on me. Disculpen si es que me costó pronunciarlo. Y bueno, me encanta The World Tonight porque la encuentro una canción muy oscura y rockera al mismo tiempo. Y es impresionante la entrega vocal de Paul McCartney, lo digo en serio, me alucina la guitarra psicodélica de la intro. Y sin duda alguna esta es una de las grandes canciones de Flaming Pie, sin duda alguna. Y es una de las canciones que la verdad es que me deja boquiabierto. ¿Qué quieren que les diga? Es un temazo. Brutal. Bueno, después continuamos con If I Wanna, que, bueno, es una muy buena canción. La verdad es que es una de las canciones más guitarreras de Flaming Pie. Tiene partes que me gustan mucho, como cuando Paul canta When You're Ready, Let Me Know, I'll Be Waiting. Y también me gusta mucho la parte en la que Paul canta When You Want, You Love Me, This Is What You Need, To Be Thinking of Me, When You Play Me of the Speed, The Speed of Love. Me gusta mucho esa parte, que es como la parte más popera de la canción y mi parte preferida de la misma. Mientras espero sentada en mi castillo de cristal, siento el ardor del espacio infernal. El dolor es tan frío que podrás ver las grietas calientes en mis labios verdes. Espero su llegada, estoy muy preocupada.
Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y bueno, Flaming Pie continúa con una de mis canciones favoritas, no solo del disco, sino también de toda la carrera solista de Paul McCartney, lo digo en serio. Este temazo sería Some Days, en la cual, bueno, es increíble, la verdad. Son muy hermosas las guitarras acústicas de fondo y los arreglos que escuchamos. La verdad es que Some Days es una preciosa composición. Y me gusta mucho sobre todo la parte en la cual Paul canta We don't need anybody else. Y bueno, es un tema muy, pero muy bonito. Me encanta. Y si hablamos de canciones que me encantan y de canciones favoritas, ya no solo de Flaming Pie y ya no solo de Paul McCartney, sino también de canciones favoritas de mi vida, tenemos que hablar de Young Boy. Young Boy es una de mis canciones preferidas de la vida, de verdad me encanta. Desde la primera vez que la escuché me voló la cabeza. Es una canción muy linda, una canción muy Paul McCartney, tanto en la letra como en la melodía, como en la composición, como en la estructura. Mi canción favorita de Flaming Pie, posiblemente sí, la verdad es que puede serlo perfectamente. Es una preciosa composición de pop. Tiene ese formato de single perfecto de Paul McCartney que le vino muy bien. De hecho, esta canción fue uno de los sencillos, si no me equivoco, del disco. Tiene un videoclip y todo, si no mal recuerdo. Y bueno, me encanta la hermosa letra. El tema tiene una bella melodía vocal y una dulce interpretación vocal de McCartney que me estremece el corazón y me maravilla. La verdad es que esta canción me pone de muy buen humor. Y la verdad es que el momento final en el cual Paul McCartney como que canta la parte que dice And love will come looking for you. Esa parte es tan linda, de verdad, es tan linda que me emociona mucho y a veces hasta me saca alguna que otra lágrima porque es un momento muy emocionante. Y me encanta ese final en el cual Paul dice eso y como que el ritmo se hace más lento y como que la canción disminuye la velocidad. Y me encanta porque queda muy bien, es casi como como no sé, como un mensaje que Paul McCartney nos quiere dar, o como un epitafio, o como una frase para culminar así con broche de oro la canción, tal como lo hizo Paul con el medley de Abbey Road en The End, en la frase de el amor que recibes es igual al amor que das, que no solo finaliza el disco Abbey Road, sino que también finaliza la discografía de los Beatles, a pesar de que después se publicó Let It Be, pero Let It Be se grabó antes, ustedes entienden, los que sean seguidores de los Beatles como yo saben toda la historia de si Abbey Road fue primero o Let It Be fue primero, ese tipo de cosas. Para mí el último disco de los Beatles es Abbey Road, a modo personal, ¿ok? Para mí es el último, pero bueno, a pesar de que Let It Be se publicó después. Pero bueno, de todas formas, Young Boy es una canción preciosa y para mí es perfecta. Para mí es simplemente perfecta. Y bueno, continuamos con otra de mis canciones favoritas de la vida que ya la había mencionado porque es una de las dos canciones del disco que se grabó en 1992. Estamos hablando de Calico Skies. Mi favorita de Flaming Pie también puede ser una buena candidata, la verdad, porque Calico Skies es una verdadera belleza sonora, es una verdadera obra de arte. Me encanta la sutil guitarra acústica, que es lo único que acompaña la voz de Paul, si no me equivoco. Quizás hay algún que otro instrumento por ahí, pero lo que más destaca es la guitarra acústica, que acompaña la voz de un sensible y emocionado Paul McCartney, que canta una mezcla de dolor y dulzura. Y la verdad es que eh, la melodía vocal de esta canción es celestial, son ese tipo de melodías que solo Paul McCartney nos puede regalar. Y Calico Sky, sin duda alguna, es una de las mejores canciones de Flaming Pie. Y para mí es una de las canciones más hermosas que Paul McCartney jamás nos presentó en toda su carrera, como músico en general. La verdad, es un tema hermoso. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y bueno, si se dieron cuenta, la trilogía de canciones de la que hablamos recién, que Some Days en Young Boy y Calico Skies, las tres canciones son muy dulces, son muy bonitas,
Por lo tanto, ya era momento de insertar en el disco una canción bien rockera. Entonces es ahí cuando aparece Flaming Pie, la canción que le da título al disco, que es un temazo impresionante. Es un tema bastante corto, pero que es preciso. Es una de mis canciones favoritas del disco. La verdad es que es muy rockera y directa y eso me encanta. Eh, la verdad es que está magistralmente compuesta. Me vuela la cabeza la impresionante entrega vocal de McCartney en esta canción. Y también me alucina el piano, tan divertido, y las salvajes guitarras eléctricas. Es un ejercicio tremendo, la verdad es que es un deleite escuchar esta canción, que además titula el disco, así que ¿qué más se puede pedir? La verdad es que es un temazo, Flaming Pie. Y continuamos con Heaven on a Sunday, que tiene una de mis melodías preferidas de este disco. Es súper sofisticada y de muy buen gusto. Adoro sobre todo la línea que dice If I Only Have One Love, que ahí Paul McCartney hace maravillas con la melodía vocal que emite y que interpreta, y me encantan las brillantes guitarras eléctricas. Bueno, después continuamos con otro tema bastante rockero, que este tema es como más relajado, que sería Used to Bad, que es un tema como que se deja llevar, es un tema como relajado en el sentido de que se nota que lo están pasando bien los músicos, que no es un tema tan calculado, sino que lo están pasando bien los músicos que acompañan a Paul en este tema. La verdad es que me encanta cuando McCartney canta con ese timbre vocal tan rockero y bluesero como el que nos presenta en esta canción, que nos lo ha presentado varias veces en su carrera. Lo hizo también con los Beatles y Wings y solista. Y la verdad es que es muy disfrutable, tiene deliciosas guitarras eléctricas y se disfruta mucho Used to Bad. Y bueno, después continuamos con la que también posiblemente puede tratarse de mi canción favorita de Flaming Pie sin ningún problema. Y estoy hablando de Souvenir, que bueno, también sin ningún problema puede ser mi canción favorita de Flaming Pie porque es un tema hermoso, es una impresionante composición con celestiales guitarras, con un Paul McCartney entregándose en cuerpo y alma interpretativamente hablando. Y me encanta porque el tema tiene coros muy bitleros acompañándolo. Y mi parte favorita es cuando canta So, Why Don't You Let Me Know. Y la verdad es que el final es simplemente estremecedor y es magistral. Es una verdadera obra de arte. Una de mis canciones favoritas de toda la carrera de Paul McCartney, sin duda alguna. Y sí, también, insisto, perfectamente podría ser mi canción favorita de Flaming Pie. Me emociona mucho Souvenir. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Y bueno, continuando con las canciones de Flaming Pie, tenemos a Little Willow, que es una de mis canciones preferidas de toda la carrera de Paul McCartney. A nivel solista tampoco incluiría Wings ni los Beatles, la verdad, nunca tanto, pero bueno, es una belleza absoluta que me estremece y me roba el corazón. Tiene una celestial melodía vocal que me encanta y es una composición de pop perfecta, la verdad. Y es ideal para dormir eternamente. O sea, no estoy diciendo que sea aburrido o que sea fome, sino que lo digo en el sentido de que como que quedarse dormido escuchando esta canción debe ser muy bonito. Como que esta canción siempre me ha dado la impresión de quedarse dormido en un sueño. Yo la encuentro que es como una canción como soñadora. De hecho, me parece que esta canción Paul se la dedicó a Maureen Cox, que fue la primera esposa de Ringo, que había fallecido. Como que esta canción fue dedicada a sus hijos porque Maureen había fallecido en 1994. Y bueno, Ringo quedó bastante afectado por eso. Y esta canción es como dedicada por ese lado y es un tema muy bonito. Bueno, después Flaming Pie continúa con Really Love You, que tiene un buen beat de batería y tiene una gran entrega vocal de McCartney y tiene un divertido riff de guitarra.
Esta canción encuentro que cumple una función parecida a la de Used to Bad que ya escuchamos anteriormente. Y bueno, la penúltima canción del disco es para mí uno de los puntos claves de Flaming Pie, que sería Beautiful Night, que fue uno de los sencillos. Y para mí es el clímax del disco, la verdad, porque también es mi canción favorita del disco, también es una de las candidatas, podría hacerlo perfectamente. Lo que me gusta que tiene Flaming Pie es que hay como 4 o 5 canciones que perfectamente podrían ser mis favoritas. En el caso de Flaming Pie, no tengo tan claro cuál es mi canción favorita específicamente de este disco. Podría mencionar unas 4, 5 o 6 inclusive, sin ningún problema. Y Beautiful Night es una de ellas, la verdad. Me encanta porque cumple un momento muy climático dentro del disco. Adoro las estrofas que son sencillamente hermosas y me estremecen el corazón. Y el estribillo es muy climático y está bien, pero lo que realmente me encanta de Beautiful Night son las hermosas estrofas y el cambio de 360 grados que escuchamos a los 3 minutos con 53 segundos, que es sencillamente alucinante. O sea, ese momento final es fabuloso. La canción quizás se alarga más de lo que debería, pero es que ese momento final vale completamente la pena, la verdad. Y le da un giro de tuerca poco común a las ya típicas tontas canciones de amor que Paul McCartney hacía en su carrera y que siempre ha hecho en su carrera. Y la verdad es que me encanta eso porque hace que Beautiful Night sea una canción más especial dentro de la discografía de Paul y tira toda la carne a la parrilla, la verdad. O sea, el disco perfectamente pudo haber acabado con este tema, pero es el penúltimo. Cumple como una función como de clímax o como de el momento más épico del disco. Porque el disco finaliza como tal con Great Day, que ya la había mencionado anteriormente, porque esta y Calico Skies son las dos únicas canciones que Paul grabó en 1992 antes de la publicación de Off the Ground. Y bueno, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención Great Day, porque es un tema que me sorprende mucho que haya sido grabado inclusive en 1992, porque yo podría apostar y poner las manos al fuego de que este tema fue grabado en 1970 o 1971 y que este tema perfectamente pudo haber sido un tema descartado de McCartney 1 o de Ram. La verdad es que me suena mucho a eso, me recuerda mucho a esas canciones como que Paul McCartney compuso en ese periodo con Linda, que tiene como la voz de Linda y la voz de Paul, y son canciones como tiernas y como curiosas que componían los dos como acústicas, como en plan acústico y en plan como casero. Esta canción me recuerda muchísimo a ese tipo de canciones que Paul y Linda nos presentaron, ya sea en McCartney 1 o en Ram, sobre todo en McCartney 1, como no sé, me la imagino perfectamente conviviendo con The Lovely Linda. Es una idea mía, por ejemplo, porque el tema se grabó en 1992, o sea, cuando el tema se grabó Paul tenía 49 años, pero bueno, es la idea que siempre me ha dado este tema, es un final muy divertido. Si Beautiful Night hubiera sido la última canción del disco, hubiera sido un final más épico, es cierto, pero es como el clímax, porque el final es Great Day, que es muy disfrutable. Y bueno, ya opiné de las 14 canciones de Flaming Pie, como pudieron comprobar es un gran disco. No solo lo digo porque yo sea muy seguidor de Paul McCartney, sino que de verdad yo creo que Flaming Pie sin duda alguna tiene que estar en un top 10 de los mejores discos de la carrera de Paul McCartney. Y para los que les guste mucho este disco, posiblemente este disco esté en un top 5 y quizás hasta para algunos sea su favorito. Para muchos es el mejor disco que Paul publicó en los 90. Yo no lo pongo en duda porque esa década Paul tampoco publicó tantos discos. Realmente la única competencia verdadera es Off the Ground, porque otros discos que Paul publicó en los 90 son los primeros discos de The Fireman o sus primeros discos sinfónicos, pero esos no son discos de estudio como tal. Así que bueno, sí, Flaming Pie sin ningún problema es el mejor disco que Paul McCartney publicó en los 90 y es una obra maestra, y si no es una obra maestra, por lo menos prácticamente roza la perfección. Así que bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver. Eh, les recomiendo mucho que sigan viendo mis videos de opiniones a discos, no solo de Paul McCartney, sino también de otras bandas y artistas musicales, en su mayoría de rock and roll que me gustan. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Por favor, denle un me gusta y suscríbanse en el canal si es que todavía no lo han hecho. Y muchas gracias a las personas que han apoyado mis canciones y la de los remakes y las canciones que he publicado hasta el momento y los discos caseros que he publicado hasta el momento.
Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que puedan escuchar todos los discos caseros que los remake hemos publicado hasta el momento, y también para que otra lista de reproducción aparte con también canciones que hemos grabado yo y los remake. También se los dejaré aquí en las tarjetas y en la descripción, pero esta lista de reproducción sería como de las canciones sueltas, por separado, que la mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros que espero que les gusten mucho. Así que bueno, muchas gracias. Las canciones que toqué a lo largo de este video, los fragmentos, son canciones mías que grabo con los remake, por si se lo preguntan, para los que no lo sabían. Dejé los títulos de la canción, de las canciones en la descripción. Así que bueno, eso sería. Muchas gracias por ver. Amor y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. No es malo, oye, rico.